Hola, mi nombre es Roxana Chapotín y como cada martes te doy la bienvenida al podcast El ladrón está en casa, donde no te motivamos, pero sí te dejamos saber que tú también puedes lograr el éxito. En el capítulo de hoy vamos a hablar de lo que significa self-awareness, es decir, cómo nosotros somos conscientes de nosotros mismos. ¿Qué me hace a mí consciente? ¿Qué me hace a mí consciente para a la vez hacerme responsable de mi éxito? Entonces, hacerse consciente de es hacerse o convertir algo en realidad. Hablábamos en el otro capítulo, en el capítulo anterior, de cómo se comunican las células una con la otra, cómo influye esto en la salud y cómo influye esto en el éxito. Aquí me gustaría hablar de cómo nosotros nos hacemos conscientes de todo ese movimiento, de todo eso que pasa dentro de nosotros y cómo lo metemos en esa caja del éxito donde nosotros todos queremos estar. Entonces, para que esto ocurra, nosotros tenemos que analizar primero quiénes somos, cómo somos y por qué somos como somos. En este punto, a mí sí me gustaría mencionar que existe una línea muy fina entre querer conocer a alguien y querer conocerte, donde querer conocer a alguien implica que tú vienes con la carga, es decir, con toda tu trayectoria, y te presentas ante alguien. Y querer conocerte es venir con tu carga y presentarte ante ti sin adjetivos. Es decir, cuando tú vas hacia alguien, tú vas con todo lo que ese alguien espera de ti y con todo lo que tú esperas de ti junto con ese alguien y con el resto de las personas. Y hablar contigo es una cuestión un poco más diferente. Ahora, sí es importante saber que la manera en la que nosotros nos comunicamos con el exterior va cambiando en todo el transcurso de nuestras vidas. Esa es la razón por la que cuando nacemos, por ejemplo, y todo lo pedimos a gritos, es decir, lloramos porque nos hicimos pipí, lloramos porque tenemos hambre, lloramos porque tenemos frío, y asumimos como normal que una persona deje lo que está haciendo de manera inmediata para venir a socorrernos y suplir nuestras necesidades básicas. En los adultos, por supuesto, si tú tienes hambre, tú no te pones a llorar y gritas y alguien viene y te trae la comida. Tú tienes que aprender la habilidad de salir y buscarte tu propia comida. Entonces, a medida que va uno creciendo, a medida que va uno desarrollándose en su vida, pues sencillamente las maneras de comunicarnos cambian y las maneras en las que nos hacemos conscientes de nosotros mismos también cambian. A medida que nosotros, una vez que nacemos y empezamos a descubrir el mundo, hay cosas que son normales para nosotros o son más frecuentes para nosotros y otras que no lo son tanto. Una persona que vive en la montaña, es normal despertarse con el cantillo de un gallo. Para una persona que vive en la ciudad es muy normal despertarse con un despertador. Y así vamos nutriendo nuestro día a día y nos vamos comunicando con el exterior. Ahora, ¿qué relación tiene esto con el éxito y cómo lo hacemos consciente? ¿Cómo me hago consciente de mi cuerpo y de mis relaciones para llegar al éxito? Ok, habíamos hablado en el capítulo anterior de que es muy importante hacerse consciente de que dentro de nuestro organismo existe comunicación interna y que existe movimiento de un lado hacia el otro por parte de las células. Que estas, a su vez, van amplificando cada señal y la transforman en una acción y a partir de ahí, entonces, es lo que vemos nosotros como nuestro día a día, nuestros hábitos, nuestras relaciones, cómo nos comportamos. Eso es el resultado final de lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Entonces, si dentro de nuestro cuerpo las cosas van mal, pues muy probablemente lo que pasa fuera de nuestro cuerpo, pues las cosas también van mal. Que seamos conscientes o no de que no vayan como nosotros queremos, ya es cuestión de la actitud que nosotros tengamos para lo que nosotros queremos con nosotros mismos. Entonces, diciendo esto, es importante señalar que cuando uno se hace responsable de lo que está pasando con uno, pues también hay una mejor disposición de hacerse responsable con el éxito y disminuye esa necesidad de tener que estar como disculpándose por ser exitoso. O sea, tú no te tienes que disculpar por ser exitoso. O sea, tú eres exitoso del resultado final de algo que vienes estando haciendo bien. Entonces, todo ese proceso ocurre desde la célula hasta, por lo que nosotros manifestamos. Habiendo dicho esto, es importante señalar que
para lograr el éxito, como habíamos hablado desde el principio de este podcast, es importante cubrir el primer eslabón de las necesidades de Maslow. Y el segundo tiene que ver con seguridad, tiene que ver con lo que está a salvo, lo que es ausencia de peligro. Y para allá vamos de una manera diferente. Vamos a hablar de cómo llegar al éxito a través de hacernos conscientes de lo que está pasando con nosotros sin juzgar. No está nada ni bien ni está nada mal. Es solamente hacerte consciente. En este capítulo nos vamos a hacer conscientes de por qué somos como somos y cómo lo vamos a manifestar. Pues nada, entonces vamos aquí a conversar acerca de qué es hacerse consciente de las cosas que vivimos todos los días. Es decir, hacerse consciente de que tengo un dolor de cabeza disminuye la posibilidad de hacerse consciente de cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar aquí? Es yo como individuo, ¿qué es lo que más ruido ha hecho en mi vida hasta el día de hoy? A partir de hoy podemos cambiar cualquier cosa, pero hay que hacerse responsable de lo que somos hoy. Hoy, tú estás sentado o estás acostado, como quiera que sea, que estás viendo este podcast, quiero que seas consciente de que durante tu vida tú has tenido relaciones interpersonales, por supuesto, desde que naciste, y quiero que determines esas relaciones interpersonales. ¿Cuál es el mayor ruido que han hecho? Es decir, cuando nosotros estamos relacionándonos con alguien, hay algo que se manifiesta más. Todas las personas necesitan sus momentos de relación y conexión y necesitan sus momentos de silencio y de aislamiento. Todas las personas. Hay personas que necesitan seguridad más que otras. Hay personas que necesitan más poder que otras. Hay personas que necesitan más silencio que otras. Y eso tiene que ver con el de dónde vienen. Ese de dónde vienen, me gustaría que lo asumieras como esta reflexión que vas a hacer tú con el cambio que ha ocurrido en ti y en tu familia en las últimas 3 generaciones. Y por supuesto, hay cambios. Nadie llega, hoy en día todo el mundo te dice, si yo le hubiera hablado a mi papá así, me hubiera roto la cara. Si incapaz yo de decirle a mi mamá que no quería esa comida. Todas esas cosas, todas esas conversaciones que ocurren a tu alrededor denotan cómo ha cambiado tu generación, tu árbol genealógico de una generación a la otra. Entonces, me gustaría que te hicieras consciente de dónde vienes. ¿De dónde vienes? Es decir, ¿cuál es tu país de origen? El país de origen de tu familia, ¿cuál es? Ahora, por supuesto, hay gente que se hace test de genética para saber dónde vienen, pero no me refiero a eso. Me refiero a esas generaciones que más contacto han tenido contigo. Tu mamá, tu papá, tus abuelos y maybe tus bisabuelos, que es lo más cercano que tenemos a nuestra ascendencia, ¿verdad? Ok. Partiendo de ahí, a mí me gustaría que vieras cómo han cambiado tus bisabuelos, de la generación de tus bisabuelos a la de tus abuelos, y cómo la de tus abuelos ha cambiado a la de tus padres, y cómo la de tus padres ha cambiado a la tuya. Y cómo tú quieres verte con la generación de tus hijos. Ahí tenemos 5 generaciones casi, que es suficiente para entender una cuestión cultural que impacta o no con respecto al éxito. Ahí es tiempo suficiente. Más de 100 años ya son suficientes, aunque eso no tenga una connotación real en el mundo y que la historia es por muchos años. Pero para ti como individuo, de 100 a 150 años de análisis es suficiente. Entonces, tú dirás, pero ¿qué necesidad tengo yo de estar hablando de eso y qué tiene que ver eso con el éxito y con la salud? Sí tiene que ver porque eso denota la posibilidad que tienes tú de cambiar las cosas que te molestan. Entonces, sin juzgar, me gustaría que entendieras por qué tus bisabuelos comían lo que comían. Sin juzgar, me gustaría que entendieras por qué tus abuelos eran resabiosos o no. Sin juzgar, me gustaría que entendieras por qué tus padres eran más reactivos que tus abuelos o por qué tú eres más reactivo que tus padres ante determinadas situaciones. Sin juzgar. Y digo sin juzgar es porque el punto donde uno juzga algo que ya pasó con respecto a su familia trae consigo que a veces las personas andan con una carga que se llama culpa, que retrasa el proceso al éxito. ¿Por qué? Porque la culpa y el miedo son de los 2 sentimientos que más imposibilitan la acción. Y no quieres eso para ti. Tú quieres, sin juzgar, tratar de entenderte. Ese es el punto real de esta conversación el día de hoy. Entonces, cuando tú haces esto, me gustaría que entendieras si tú, como persona, como individuo, eres arriesgado porque realmente te dejaban tomar riesgo o porque realmente tú te has sentido que no te prestaban atención. Son 2 cosas diferentes, aunque el resultado final es que tú seas una persona arriesgada. Me gustaría que entendieras
si el resultado final de que tú seas tan enfocado en mantener una seguridad económica es porque tú has venido de una familia donde la seguridad económica no primaba, donde la seguridad económica estaba muy endeble, donde había muchas probabilidades de que perdieras tu casa, donde había probabilidades de que no alcanzara para la comida. Pero me gustaría también que enfocaras eso en cómo hoy tú te proyectas ante tu día a día enfocado al éxito. Me gustaría que entendieras si para ti es más importante sentirte seguro y protegido que ser libre. Me gustaría que entendieras eso. Porque, por ejemplo, existen países donde prima la falta de libertad y la gente no quiere sentirse tan segura, pero quiere ser libre. Me gustaría que interpretaras eso en ti y determinaras que sí es eso lo que está primando en ti. Porque a partir de eso, tú vas a encontrar personas con las que te vas a relacionar. A partir de eso, tú también vas a tomar decisiones que tienen que ver con tu salud. A partir de eso, tú vas a tomar decisiones que tienen que ver con tu seguridad. A partir de eso, tú vas a determinar si tú tienes baja autoestima o alta autoestima. Porque eso es lo que determina la valoración que tú tienes de ti mismo. A partir de ahí, tú vas a determinar si lo puedes lograr o no. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú eres una persona que le da mucho más valor a la seguridad que al riesgo, por ejemplo, pues tú sencillamente no vas a ser de la persona que te vas a tirar de un paracaídas. Y eso, tú dices, no tiene nada que ver con el éxito. Sí tiene que ver con el éxito porque tú te vas a juntar con gente igual. Y no es que tirarse el paracaídas sea lo correcto. Hablé de sin juzgar, sino de que dependiendo de lo que tú consideres correcto para ti, tú te vas a juntar con gente similar y tú vas a tomar acciones a partir de eso. Eso es sin juzgar por qué yo soy como soy y cómo le puedo yo sacar provecho a esto específicamente para mi vida diaria. Entonces quiero mencionar ahora, y quiero que lo anoten en algún lugar, me gusta que lo dejen bien claro, que existen 5 palabras súper importantes que los van a mover en tu día a día a la hora de llegar al éxito. Estas 5 palabras son confianza, conexiones, comunicación, conflicto y poder. Voy a volver a repetir. Confianza, conexiones, comunicación, conflicto y poder. Quiero decirlo así porque independientemente de que estemos hablando de salud y éxito en este podcast, me gustaría que entendieras que todo lo que pasa con nuestras relaciones y todo lo que nosotros asumimos como real impacta positiva o negativamente tanto en la salud que tenemos como en la cantidad de dinero que tenemos. Eso que nosotros creemos de nosotros mismos impacta negativa o positivamente en nuestra salud y en nuestro dinero. Cualquier error que cometamos en cualquier esfera de la vida se traduce en pérdida de salud o de dinero. Una de las dos. O pierdes salud o pierdes dinero. Porque si pierdes tiempo, tú podías haberlo implementado, por ejemplo, en mejorar tu salud, no lo hiciste, pierdes salud y pierdes tiempo. Si tú cometes un error que podías haber previsto, te pones ansioso, eso te sube los niveles de cortisol, te pones más ansioso cada vez, no duermes bien, rompes tu rutina de sueño, te aumenta la tensión arterial y puedes sufrir de corazón. Eso puede ser un buen ejemplo. Todos los errores que cometemos que podían haber sido previstos con una mente clara, muy probablemente, pues se traducen en falta de salud y falta de poder adquisitivo o de adquisición monetaria. Cuando hablo de conexiones, ya habíamos hablado de conexión con respecto a lo que pasa internamente en nuestro cuerpo y lo que pasa, cómo se traduce esto con respecto al éxito en el capítulo pasado. Ahora, la comunicación es súper importante en cuanto asumimos de que nosotros, partiendo de aquí, vamos a mover un código desde aquí donde estoy hasta la otra persona que tenga algo que ver conmigo y eso se va a traducir en una acción específica y esto, por supuesto, me va a arrojar un resultado ya sea positivo o negativo. Si el resultado es negativo, acuérdense de las reglas en el capítulo pasado, si el resultado es negativo, agarro ese feedback y yo lo mejoro y tengo entonces otra oportunidad para intentar de nuevo hacerlo de manera correcta, de la manera que yo quiero para tener el resultado positivo. Acuérdense que dije que éxito es el resultado positivo. No importa cuánto te demores, no importa qué edad tú tengas, no tiene nada que ver con eso. Conflicto. El conflicto en sí, les quiero mencionar qué es lo que ocurre con el conflicto y nuestras relaciones interpersonales y la relación que tenemos con nosotros mismos. Entonces, vamos a hablar de conflicto sencillamente como discrepancia, como algo que se acerca a ti y tú sencillamente no lo ves
que tiene que ver contigo, no lo ves como normal. Lo mismo pasa con tus células. Una célula se está comportando de una manera, está funcionando de una manera y entra en discrepancia con otras células, así entran en discrepancia los tejidos, así entras tú en enfermedad. Así mismo entras tú en la imposibilidad de hacer dinero, así mismo entras tú en la incapacidad de adquirir habilidades, así mismo entras tú en la incapacidad de llegar a donde tú quieres. Eso es discrepancia. Algo que no asumes como que es algo que tiene que ver contigo y entonces sencillamente tienes que saltarte, es decir, tienes que entrar en el punto donde esto ya sea asumido para mí como una cosa que yo puedo hacer. ¿Y por qué hablo de conflicto aquí? Fíjense que dije confianza, conexión, comunicación y conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto es lo que nos da a nosotros la posibilidad de asumir que algo nuevo está pasando. No necesariamente el conflicto es malo. El conflicto, cuando uno lo asume con una posición al cambio, significa que ya lo estamos haciendo de manera diferente. El conflicto es algo que nosotros tenemos que asumir como la revelación de que hay algo que no voy a negociar o como la revelación de que hay algo que voy a mejorar. Así es como deberíamos ver el conflicto. Y lo otro es la palabra poder. El poder en sí, en la mayoría de los lugares, en la mayoría de los libros que buscamos, vemos el concepto de poder como si fuera algo que yo tengo la capacidad de hacer. Pero realmente poder tiene algo implícito en su concepto. Y es que no importa qué, siempre lo voy a hacer. No importa qué, siempre lo voy a hacer. Es decir, no importa que las condiciones cambien, yo siempre lo voy a lograr. Eso es estar en poder. Entonces, confianza, conexión, comunicación, conflicto y poder son las 5 palabras que a nosotros nos van a empujar a llegar a donde nosotros queremos estar. Vamos a empezar por la salud. Si nosotros hablamos de que yo estoy confiado, yo tengo la plena certeza de que yo lo voy a hacer, es muy probable de que yo haga las conexiones específicas para yo lograrlo. Que yo me comunique de manera específica, de una manera positiva, que yo entre en conflicto cuando empiecen a haber cambios, pero que yo eventualmente, no importa qué, yo lo vaya a lograr. Eso es una manera normal de afrontar la vida, de afrontar el éxito, de asumir que nosotros vamos a ir de estar mal a estar bien. Porque créame, no creo que nadie haya pasado por un momento de su vida donde no haya estado mal. Pero así todo, tuvo confianza, estableció conexiones, mejoró su comunicación, entró en un conflicto y luego se puso en un estado de poder donde no importaba que esa persona lo logró. Es decir, todos pasamos como por el mismo proceso, ¿verdad? Pero llegar ahí implica autoconocimiento, implica no justificarse, implica estar conscientes de cómo hacemos las cosas que hacemos y por qué. Entonces, por eso también hablaba de que es importante evaluar nuestra ascendencia, es decir, de dónde venimos, de por qué venimos y por qué ellos se comportaban así, sin juzgar, porque cuando uno no juzga, uno entra en plena confianza de que lo puede hacer, porque ni entra en pánico, ni entra en culpa. Entonces, cuando tú asumes que cada información que tú estás recibiendo es sencillamente algo real, aquí hay un micrófono, yo lo mismo lo puedo mover de lugar porque me estorba, o lo puedo utilizar para hacer un podcast. Es mi decisión. A partir de la realidad de que tengo enfrente un micrófono, yo tengo entonces, o me da miedo utilizar el micrófono para hacer un podcast, o entro en plena confianza de que voy a lograr un podcast. Hago las conexiones específicas, me siento, me acomodo, hablo con el productor, él me dice, mira, arréglate el pelo, hablo, me comunico con la persona que está delante de mí, me comunico efectivamente, yo tengo que estar preparada para comunicar efectivamente lo que yo quiero y puede entrar un conflicto. Esa es la razón por la que en las redes sociales fulano opina, mengano también opina, se dicen cosas porque les cuesta asumir que esto que yo estoy diciendo pueda servirles o no. Hay quien no le sirve, sencillamente lo va a evitar. Hay quien le sirve, pero va a entrar en conflicto con lo que está viviendo y no lo va a poder asumir de la manera más rápida o de la manera que tal vez yo esperaría que fuera, pero de alguna manera lo va a hacer cambiar. Hasta que esa persona tome el cambio, que es el resultado final que yo espero de este podcast, y que sea mejor para esa persona. Y luego, no importa qué, yo asumo como que este micrófono es una herramienta vital para hacer mi podcast y no importa qué, yo lo voy a usar para comunicarle a las personas que quieren comunicarse conmigo. Ese es el proceso normal de llevar a cabo, ya sea un programa exitoso, una acción exitosa, pasar por todos los procesos, pero entender que cada información que nos llega la debemos tomar sin juzgar,
sin juzgar. Cuando empezamos a juzgar, entonces automáticamente estamos trayendo algo que se llama el resumen nuestro, el resumen como el resumen de la vida nuestra, pero existe uno que es el alternativo. So, ese resumen con el que tú vienes son todas las etiquetas que todo el mundo te ha puesto. Son todas esas etiquetas con las que tú cargas. Entonces es importante pensar bajo qué adjetivos estoy viviendo y bajo adjetivos de quién estoy yo viviendo. ¿Verdad? Bajo los adjetivos de quién estoy yo viviendo. Estoy gorda porque estoy gorda, pero quién me lo dijo. Mi esposo me dijo tal, los hijos me dicen qué. ¿Bajo qué adjetivos estoy viviendo yo? Porque existe un resumen o un resumen de vida alternativo y es el mío. Ese resumen de vida alternativo es el que yo cargo conmigo y el que me da la posibilidad de pasar de confianza, conexión, comunicación, conflicto y poder a una vida más plena. Es decir, independientemente de lo que cualquier persona pueda decir, yo tengo mi propio resumen, ese resumen alternativo que es la síntesis de mi vida, donde yo cuento una historia a partir de mi creencia. Y habíamos dicho, creo que en el primer capítulo del podcast, que la creencia es ese pensamiento que viene y va, un pensamiento recurrente que determina lo que yo voy a hacer con mi vida. Entonces, ese resumen alternativo o ese resumen de vida alternativo es donde yo voy a estampar lo que las personas van a saber de mí. Es decir, tal vez aquí en producción me conocen como Roxana La Chapotín, médico de Cuba, que estudia aquí por hobby, estudio neurociencia. Yo en ningún momento le digo a nadie que yo soy especialista en neurociencia porque no me interesa que las personas piensen que yo soy ni más ni menos. Yo hago lo que hago porque me gusta, porque tengo una clínica y porque sé que me he dado cuenta, y porque me he dado cuenta que las personas cuando van allí se sienten mucho más cómodas cuando son capaces de ventilar algo más que no sea su salud, ¿verdad? Tal vez la persona que está en producción me asume a mí como esa persona y asume que yo soy una persona extremadamente comunicativa. Tal vez yo en mi casa proyecto otra historia de mi vida. Entonces, ese resumen de vida alternativo con el que nosotros cargamos es el que nosotros debemos completar, debemos alinear. Todo tiene que estar alineado para nosotros saber a dónde vamos a llegar y entender cuál es el propósito de la vida de uno. Porque si no, no tiene sentido. Es como si estuviéramos copiando y pegando lo que cualquier vecino dice. Y esa no es la vida. Diciendo esto, me gustaría que entendieras que ese resumen de vida alternativo, que es el que solo tú conoces, el que solo tú sientes, el que solo tú eres capaz de modificar, viene enlazado con un hilo que agarra y pone bien fuerte todo lo que tiene que ver con tu salud, con lo que te entiendes por seguridad, con lo que tú crees de ti, con el ego y con tu autorrealización. Eso es Maslow, enlazado con tu historia de vida. Esas son las 5 jerarquías de las necesidades de Maslow, enlazados en en la historia de tu vida. Cómo yo voy a contar mi historia y cómo yo fui capaz de concretar desde el inicio hasta el fin lo que yo quería hacer con mi vida. Esa es la realidad por la que existe algo que se llama una marca personal. Por ejemplo, hay gente que compra la historia. Oí alguna vez que alguien me dijo que una persona que tiene una pizzería que se había comprado una historia. Esta salsa que yo preparo la tenía mi bisabuelo en una receta que trajeron de Italia y tal. La persona compró una historia y es la historia que le vende al mundo. Pero la alternativa, esa alternativa con la que tú imprimes tu ser a otra persona, esa tiene que ser sólida, esa tiene que ser segura, esa tiene que ser estable, esa no puede estar cambiando cada momento, esa tiene que marcar las pautas en lo que tú quieres hacer con tu vida. Entonces, bueno, llegando hasta aquí, me gustaría tomar el momento para decir que en este recorrido que hemos hecho de los capítulos de Ladrón está en casa, este de hoy es sencillamente para que entiendas que a partir de hoy puedes cambiar la narrativa de la vida tuya. Todo esto que hemos hablado el día de hoy es precisamente para que entiendas que de dónde venimos, de dónde crecemos, cómo funcionamos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, puede ser cambiado. De manera que seamos conscientes en el punto que estamos parados. Ese punto donde estamos parados, como dije antes, no puede ser sobre la base de la culpa, no puede ser sobre la base del miedo, no puede ser sobre la base de nada que tenga que ver con ese ruido interno que nosotros mismos creamos, sino va a ser parado sobre la realidad de que de aquí en adelante todo lo que nosotros intentemos ya es
una historia de éxito. Todo lo que veamos mal hecho a partir de nosotros no es un fracaso, sino es la retroalimentación negativa que recibimos de lo que ya hemos intentado. Es decir, como les había mostrado en el capítulo anterior, lo intento, recibo una información, la modifico, vuelvo a intentar. Lo otro es que tenemos que empezar por la base, que tiene que ver con la salud. Y partiendo de ahí, me gustaría que entendieras que rediseñar la narrativa de nuestra historia implica tomar acción sobre ella. Tomar acción sobre ella significa que la acción es el mayor enemigo de la ansiedad. Es decir, si tú eres ansioso y tú no haces nada, tú te mantienes ansioso por mucho tiempo. Pero si tú empiezas a tomar acción, pues obviamente toda esa ansiedad desaparece. ¿Por qué? Porque ya estás asumiendo tus realidades y tomando acción sobre ellas. Ahora, es importante que sepas que todo este camino que hemos recorrido hasta aquí es sencillamente para que entiendas cómo es que se cambia la vida, cómo es que se cambia la historia, cómo es que puedo ser o no exitoso. No importa de dónde estés viniendo, no importa si cometiste muchos errores hasta aquí. Si es real, porque no es bueno pasar paños tibios, si es real de que si has cometido muchos errores, a veces tienes que remendar muchos errores, ¿verdad? Vamos a poner que tienes tu cuenta de banco negativa, pues por alguna razón es y esa razón tienes que remediarla. Supongamos que es que no sabes manejar tus finanzas. Bueno, pues tienes que empezar por ahí. Son detalles que a veces en la vida de uno tiene que ir remendando a la hora de ir avanzando, ¿verdad? Pero ese avance no va a ser de un día para otro, va a ser de una manera paulatina, va a ser con calma, pero tiene que ser progresiva. Sí, siempre tiene que ser progresiva. Como decía en el capítulo anterior, normal es tóxico. Es tóxico, es extremadamente tóxico decir que estamos normal. Pero sí es importante saber que el progreso no siempre se ve de la noche a la mañana. Ahora bien, hacerse responsable del éxito implica que nosotros vamos a tener un control de lo que pasa con el día, que es un aspecto súper importante, sobre todo para las personas que quieren llegar al éxito. Existen muchos cursos de time management, de manejo del tiempo. Y la realidad es que esto es súper importante para lograr el éxito, porque cuando nosotros hablamos de manejo del tiempo, hablamos de que todo el mundo tiene las mismas 24 horas, ¿verdad? Simplemente hay personas que utilizan sus 24 horas para una cosa y otras personas para otra. Ahora bien, se habla mucho de balance. No existe ese balance donde eres excelente de una cosa y excelente en la otra y que eres excelente en todo. No existe ese tipo de balance. ¿Por qué? Porque vamos a ir avanzando. No existe mucho de todo, es lo que quiero decir. No existe mucho de todo. Por ejemplo, si ves una persona que tiene, no sé, un yate, una vida excelente, lujosa, esa persona tiene mucho de eso que esa persona ha sido capaz de crear, pero no tiene mucho de amistades, por ejemplo, drogadictas. No tiene mucho de amistades arribistas. No tiene mucho de personas que le envidian. No tiene de eso. Entonces no puedes tener mucho de todo. Simplemente tú tienes que saber escoger qué es eso mucho que tú quieres tener. Si tú quieres tener mucha tranquilidad, pues te enfocas en eso. Si tú quieres tener un cuerpo excelente porque quieres ser fisiculturista, pues tú te enfocas en eso. Ahora, lo que sí es real es que el balance que hay que tener es entre eso de mucho que tú quieres tener y lo que tú estás haciendo con tu día a día. Son dos cosas diferentes. No es que tú quieras ser buena madre, buena hija, buena esposa, quieras ser maestra, quieras ser médico, quieras ser dueño, esa interposición de roles es lo que es demasiado cuando tú estás buscando enfocarte. Entonces, esto que tiene que ver con el manejo del tiempo implica que eso que tú has decidido previamente hacer, tú lo vas a mantener en una línea y vas a tratar de que cada una de las decisiones que tú tomes impliquen qué es lo mejor para ti, es decir, tu cuerpo, tu seguridad, tu estabilidad, tu estima, tu todo. ¿Qué es lo mejor para tu familia? ¿Qué es lo mejor para tu equipo? Para ese grupo de personas que tú has escogido que van a acompañarte, que pueden cambiar eventualmente. Y qué es lo que tiene que ver contigo en cuanto a tu realización. Ese es el balance. El balance no es tener mucho de todo, sino eso que tú decides como tener, como que te gusta tener,
eso tú lo vas a arrastrar contigo por todas las esferas de tu vida y vas a hacer algo exponencial de eso. Ahora, cuando hablamos de time management o de manejo del tiempo o de manejar tu día a día, también hablamos de manejar de cómo te comunicas contigo, con otros, pero también tiene que ver con esa relación que tú vas a tener con el objetivo inicial, que es mantenerte vivo, saludable y la supervivencia. Es decir, ¿cómo yo voy a enfocar esto? Si yo no soy capaz, como ya lo habíamos visto antes, si yo no soy capaz de que ese objetivo esté en consonancia con la primera jerarquía de las necesidades de Maslow, muy probablemente va a durar muy poco, es muy efímero. Vamos a poner una persona, me gustaría poner una persona que fuera jugador de tenis, ¿verdad? Si esta persona que es jugador de tenis y que quiere llegar a un torneo específico, empieza a comer comida chatarra, su objetivo final no tiene que ver con las decisiones que está tomando con la primera etapa de la jerarquía de las necesidades de Maslow. Eventualmente se sentirá inseguro, eventualmente las personas que lo rodean van a dudar de él, van a empezar a hacerlo sentir mal. Él ya no va a encajar en ese grupo o ya no se va a sentir que pertenece y así se va a arrastrar todo. Entonces, a partir de ahí, cada decisión que nosotros tomemos, pues vamos a empezar tomando la decisión desde qué es lo que es mejor para mí y si esto yo lo puedo cubrir o no y si yo puedo llevar esto a una decisión de éxito o no. Por eso es que también comentaba que uno tiene que saber de dónde viene esa raíz que nosotros tenemos para comenzar a escribir una historia de nuestra vida que sea con salud y que sea con prosperidad. Tiene que ver esto mucho con que la narrativa tiene que ser amplia. Eso que yo veo mucho que te dicen, tienes que visualizar, tienes que poner poner expectativas muy altas, tienes que tener una visión muy clara, tienes que saber si quieres un carro, cómo luce, cómo huele, de qué color tú lo quieres. Eso habla de que la narrativa de tu vida tiene que ser amplia. La narrativa tuya, lo que tú piensas de ti y ese destino final que tú quieres, tiene que ser amplio, porque si no es muy estricto. Y cuando uno pide de manera estricta resultados demasiado estrictos, si tu hijo te pidiera un caramelo, tú le das cualquiera. Tú metes la mano y le das cualquiera, ¿sí o no? Si te dice, yo quiero un chocolate, tú desde el donde tienes guardado las confituras, tú buscas y entre tanto, tú buscas un chocolate. Pero si además tu hijo te dice, mamá, no, yo quiero el chocolate que es de menta. Entonces tú entre los chocolates, entre los caramelos, vas a buscar los que son chocolates y los chocolates específicamente que son de menta, ¿verdad? Eso significa que la narrativa tiene que ser amplia a la hora de crear tu vida. Si tú quieres, por ejemplo, y lo vemos todos los días en Stay Medical, si tú quieres lograr en el primer año de tu negocio, por ejemplo, no estar negativo, sino estar profit y hacer 6 cifras, que es lo que la mayoría de las personas espera, o 6, 7, que es lo que las personas buscan. Ok, tú dices, ok, ¿cómo yo hago el setting de mi salud, hago el setting de mi seguridad, hago el setting de mi equipo, hago el setting de mi ego y de todas las cosas que tengo que hacer para llegar a esa realización de mi negocio? Entonces tú dices, bueno, primero tengo que buscarme gente que sea igual que yo y que esté dispuesta a lo mismo que yo. Esa es la razón por la que, por ejemplo, dueños de negocio, si son 2, 3 partners, se ponen los IV en el mismo día. Es decir, van a la clínica y se ponen los IV seteados el mismo día y se ponen un IV semanal por ejemplo, 6 semanas. Entonces, el equipo de dueños del negocio, son los partners del negocio, están mirando con luz larga y están diciendo, tenemos los 3 que estar en la misma página. Para entonces los 3 estar seguros de que lo podemos hacer, establecer conexiones específicas, comunicarnos de manera específica, a la hora de que aparezca un conflicto, tomar la decisión más certera con respecto a eso y a pesar de cualquier cosa, llegar al resultado final y el resultado positivo que es el goal que ellos establecieron. Ese sería como una estrategia para, por ejemplo, un dueño de negocio que quiere priorizar o quiere presupuestar su salud con respecto a su negocio para que sea un negocio exitoso. También tenemos, por ejemplo, la posibilidad
de que exista alguien que quiere correr un maratón, pues esa persona también presupuesta el tiempo en el que va a estar corriendo y que va a dedicar a la oxigenación de las células, y por eso también el tratamiento es diferente. Vamos a poner el ejemplo de una persona que quiere tener hijos, que no tiene ninguna discapacidad, que no tiene ninguna malformación, que no tiene ningún daño anatómico, y sencillamente que lo que está es falta de nutrientes, que pasa muchísimo. Existen unos trastornos hormonales que impiden la concepción y que son básicamente porque realmente la persona no tiene las herramientas necesarias en el organismo, como por ejemplo ácido fólico, vitamina, magnesio. Ese tipo de tratamientos se pone buscando el resultado final, que es, por ejemplo, concebir. Por supuesto, ningún tratamiento garantiza 100% que tú vas a concebir, pero sí tú estableces como prioridad hacer un tratamiento completo, vamos a poner 8 semanas, y entonces tú dices, bueno, de acuerdo a mi peso, mi talla, la edad que yo tengo, yo voy a establecer que yo tenga este periodo de tiempo para mí para hacer este tratamiento. Ok, se comienza el tratamiento y entonces tú te das cuenta como la persona entra en un estado de confianza y luego se comienzan a establecer relaciones, se comienzan a hacer los cambios necesarios con esa persona para que mejore, la comunicación se hace cada vez más efectiva, sus células entre sí empiezan a comunicarse, las reservas que tiene de elementos esenciales para la concepción aumentan, entonces se entra en un conflicto donde el cuerpo empieza a responder de manera diferente, porque por supuesto ya no es un cuerpo carente, sino que es un cuerpo abierto al intercambio de sustancias, y por supuesto es diferente a lo que había antes, y por eso ocurre la concepción a pesar de que hace 3 meses ella no concebía. Este tipo de procesos pasa en cualquier esfera de tu vida, y eso tiene que ver con hacerse consciente de en el punto que estoy hoy. Entonces, para resumir, este programa de hoy tiene que ver con el hacerse consciente de la posición en la que estoy y cómo lo cambio de manera paulatina, pero de manera consciente. Y llevo la concientización de mi realidad por todos los procesos que tienen que ver con la confianza, conexión, comunicación, conflicto y poder. De eso ha tratado este podcast de hoy, y espero que una vez más hayas entendido que no necesitas tanta motivación, necesitas saber, necesitas entenderte. Por eso es que en este podcast no te motivamos, pero sí te dejamos saber que tú también puedes lograr el éxito.